Ay, mi niño, ven, siéntate aquí conmigo un ratito, porque lo que te voy a contar duele, duele en el alma, ¿sabes? Me llamaron senil, sí, senil, antes siquiera de que un médico dijera nada. No me lo dijeron de frente, no, pero yo escuché, claro que escuché, porque una madre, una abuela, escucha incluso lo que no quieren que escuche. Y lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que yo me acordaba de todo, cada palabra, cada mirada, cada susurro. Me llamo Margaret Langley, tengo 71 años, soy viuda, madre de 2 hijos, y según ellos, según mis propios hijos, yo era una vergüenza. Todo empezó un domingo como los de antes, de esos que huelen a comida casera, a hogar, a familia. Jake vino con su esposa Tasha y los niños, mis nietos. Ay, mis pequeños, lo único puro que me queda. Y Kelsey, bueno, Kelsey llegó tarde como siempre, hablando sin parar, que si el trabajo, que si los niños, que si el pilates. Ay, mamá, no sabes lo difícil que es todo. Yo solo la miraba y pensaba, mi hija, si supieras. Recuerdo ese momento clarito, como si estuviera pasando ahora mismo. Saqué el asado del horno, el olor, ¡ay Dios! Mantequilla, especias, amor. Por un segundo, solo un segundo, sentí que todo estaba bien otra vez, como antes. Pero entonces se me cayó la cuchara. No estaba temblando, no era eso, solo torpeza, nada más. ¡Ay, Margaret, qué bruta estás hoy!, pensé, y me agaché despacito. Y ahí fue cuando lo escuché. Jake susurrando, creyendo que yo no oía. ¿Ves? Ya está empezando. ¡Ay! Esas palabras, mijo, esas palabras no se olvidan. Sentí como si algo dentro de mí se quebrara, así, en silencio, sin hacer ruido. Pero no dije nada. No, yo sonreí, hasta me reí. Estas manos ya tienen vida propia, dije, como si fuera un chiste. Pero no era chiste, no. Era el principio de algo muy feo. Porque desde ese día empezaron las cositas, pequeñas, pero con veneno. Comentarios, miradas, esas miradas que te hacen sentir como si ya no fueras tú, como si ya estuvieras desapareciendo poquito a poquito. Yo contaba algo, cualquier cosa, y Kelsey decía, «Mamá, eso ya lo dijiste». Y luego esa sonrisa falsa. ¡Ay, cómo duele eso! Como si yo fuera una niña, o peor, como si ya no entendiera nada. Tasha empezó a traer comida preparada. «Por si se te olvida cocinar», decía. ¿Te imaginas eso? En mi propia casa. Yo que alimenté a todos, que cociné sin faltar un solo día, aunque estuviera cansada, aunque me doliera todo. Pero claro, ahora resulte que ya no puedo ni hervir agua, no. ¡Qué barbaridad! Y yo me quedaba callada. Pero por dentro algo estaba cambiando, porque una cosa es olvidar y otra muy distinta es que te quieran hacer sentir que estás perdiendo la cabeza cuando no es verdad. Y ahí fue cuando entendí algo. No estaban preocupados por mí, no mi niño. Ellos ya estaban preparándose. Y entonces pasó algo que ya no pude ignorar, mi niño. Una tarde estaba sentada en el porche, balanceándome despacito, como siempre, con mis cartas en la mano, facturas, publicidad, cosas sin importancia. Pero hubo un sobre, uno, que me hizo fruncir el ceño. Era de un bufete de abogados. ¿Y esto?
murmuré. Lo abrí, con calma, pero con ese presentimiento, ese que te aprieta el pecho sin avisar. Y ahí estaban esas palabras: transferencia de poder notarial duradero. Ay, Dios mío, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Y lo peor, ya estaba todo lleno, con el nombre de Jake. Sin preguntarme, sin avisarme, sin siquiera mirarme a los ojos, como si yo ya no fuera capaz de decidir nada. Esa noche lo enfrenté. No grité, no, yo no soy de esas. Yo hablé bajito, firme. «Jake», le dije, «¿por qué estoy recibiendo papeles legales con tu nombre sin que nadie me pregunte nada?» Y él me miró, así, directo, sin vergüenza. «Mom, has estado olvidando cosas. Solo queremos protegerte. No es personal». «¿No es personal?» «Ay, mi niño, ¿cómo que no es personal? Esta casa, donde yo vivo, no cayó del cielo. La pagamos tu padre y yo, centavo por centavo. Cada ladrillo, cada rincón está lleno de sacrificios, de años de trabajo, de noches sin dormir. Yo trabajé en la biblioteca durante décadas, crié a mis hijos sin quejarme, ahorré, recorté, callé, y ahora resulta que no soy capaz ni de cuidar lo que es mío. No, no estaba lista para que me enterraran viva mientras aún respiraba, pero me quedé callada. Sí, por un tiempo, hasta que un día escuché algo que me rompió, pero de verdad. Había entrado a la casa a buscar mis gafas. Jake y Kelsey pensaban que yo seguía afuera, y yo me quedé quieta en el pasillo, cuando escuché a Kelsey decir: «Es que ya ni recuerda su propio nombre, y si firma algo peligroso». Y Jake se rió. Ay, Dios, cómo se rió. «Va a firmar lo que le pongamos enfrente, solo es cuestión de tiempo, y la casa será nuestra». No me moví, no lloré, no dije nada, solo me quedé ahí, con las manos temblando, pero no de debilidad, no, mi niño, de rabia, porque yo me acordaba de todo, de cada obra de teatro en la escuela donde estuve sola porque su padre trabajaba de noche, de cada vacaciones que nunca tomé para que ellos tuvieran lo que necesitaban, de cada sacrificio, cada renuncia. Vendí hasta el anillo de boda de mi madre, ¿sabes eso? Para ayudar a Jake a comprar su primera casa. Y ahora pensaban que ni siquiera recordaba mi propio nombre. Esa noche me senté en mi viejo escritorio de madera, ese que ha visto toda mi vida pasar. Saqué un cuaderno, uno de tapa de cuero, y empecé a escribir. Todo, cada comentario raro, cada mirada, cada cosa fuera de lugar, cada vez que movían algo y decían que yo lo había perdido. Todo. Y lo llamé el libro de la verdad, porque yo ya sabía hacia dónde iba todo esto. Ellos no venían con amor, no venían con paciencia, venían con papeles, con abogados, con sonrisas falsas y ambición real. Pero lo que nunca entendieron, lo que jamás se molestaron en preguntarse, es que yo pasé 40 años catalogando, archivando, documentando cada cosa en esa biblioteca. Mi memoria no estaba rota, estaba entrenada y estaba a punto de convertirla en mi mejor arma. Porque mira, mi niño, ellos pensaban que yo estaba perdiendo la memoria, pero no sabían que yo estaba empezando a recordar mejor que nunca. Mi casa, esta casa donde sigo viviendo, no siempre fue así. Antes solo era tierra, monte, nada más. Tu abuelo Raymond y yo la construimos con nuestras propias manos, sin hipotecas, sin ayuda, sin nadie. Solo nosotros, nuestro esfuerzo y un amor que ya no se encuentra fácil hoy en día. Raymond se fue hace 10 años, así, calladito.
Una mañana, con su taza de té al lado, sus gafas aún puestas, ¡ay! Ese día se me quedó cosido en el alma. Y una semana después, recibí la llamada del seguro. Y Jake fue el primero en llegar a casa. Yo lo abracé como cuando era niño, y después del funeral, se sentó conmigo en el porche, me sirvió una copa de vino y me dijo: «No te preocupes, mamá, nosotros vamos a cuidarte». Y yo le creí. ¡Ay, qué tonta fui! Porque eso no era cuidado, era el comienzo de algo más. Los cambios empezaron despacito, como una gota que cae, una y otra vez. Jake se ofreció a ayudarme con las cuentas. «Déjame tus accesos, mamá. Yo te organizo todo online». Y yo pensé, bueno, la tecnología no es lo mío. ¡Qué hijo tan bueno! Pero luego empecé a notar cosas raras. Compras que yo no había hecho, vino que yo no tomo, ropa que jamás usaría. Cuando le pregunté, solo se encogió de hombros. «Ups, seguro usé la tarjeta equivocada. Luego lo arreglo». Nunca lo arregló. Nunca. Después vino el correo. Cartas abiertas, otras desaparecidas. Facturas que yo nunca había visto. Un día encontré una de un apartamento donde yo nunca había vivido. La llevé a Kelsey, confundida. «¿Qué es esto, hija?» Y ella solo sonrió, así, ligera. «Ay, mamá, seguro te confundiste. Habrás agarrado el correo de otra persona». ¿El correo de otra persona? Pero tenía mi nombre, mi dirección, mi firma. Ay. Esa noche saqué una caja de zapatos de debajo de mi cama. Ahí guardo cosas importantes, tarjetas viejas, documentos, recuerdos, y empecé a comparar firmas, una por una, despacito, con cuidado, y entonces lo vi. No eran iguales. No, mi niño. Alguien estaba firmando por mí. Sentí un frío que me subió por la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mis manos, estas manos que pasaron miles de páginas en la biblioteca, se quedaron heladas, porque ya no era sospecha, era verdad. Lo estaban haciendo, con calma, con paciencia, con intención. Me estaban borrando, poquito a poquito, convirtiéndome en un fantasma en mi propia vida. Pero ahí fue cuando decidí algo. Si ellos pensaban que yo estaba perdida, yo iba a demostrarles que estaban jugando con la mujer equivocada. Primero, llamé a mi médico, el doctor Riley, casi 20 años atendiéndome. «Doctor, quiero todas las pruebas», le dije. Memoria, cognición, todo. La cita duró casi 3 horas. Pruebas, preguntas, ejercicios. Y al final, se sentó frente a mí sonriendo suave. «Margaret, tu memoria está perfecta. De hecho, mejor que el promedio para tu edad». ¡Ay! ¡Qué alivio! Pero también, ¡qué coraje! Le pedí un informe completo, firmado, sellado, certificado. No una carta bonita. No, pruebas. Me hizo 6 copias. 6. Luego llamé a Elaine, mi mejor amiga. Nos conocimos en la universidad, fuimos madres el mismo año y enterramos a nuestros esposos casi juntas. Pero Elaine no es cualquier amiga. No, mi niño. Ella trabajó 25 años como asistente legal en casos de herencias. Ella sabía exactamente qué estaba pasando. Cuando le conté todo, ni dudó. Al día siguiente, estaba en mi puerta con un maletín y un abrazo que me sostuvo el alma. Revisamos todo: cuentas, propiedades, seguros, cada papel, cada detalle, y armamos un expediente.
uno que haría callar a cualquiera en un juzgado. Lo llamamos defensa preventiva. Y sin decirle nada a Jake ni a Kelsey, presentamos un documento legal declarando que yo, Margaret Langley, estaba en pleno uso de mis facultades, que no autorizaba ningún poder legal y que nadie tenía control sobre mis bienes. Era un muro, un escudo, y aún así yo seguía actuando como si no supiera nada. Sonreía, servía té, escuchaba, dejaba que trajeran a su abogado, ese hombre con sonrisa falsa, que me llamaba cariño. Esto es solo un trámite estándar, decía. Sí, claro, yo asentía, pero no firmé nada, ni una sola cosa, y empecé a hacer algo más. Empecé a escribirlo todo, cada visita, cada palabra, cada mentira, y a veces también grababa, poquito, lo justo, para recordarme que no estaba loca, que esto estaba pasando de verdad. Porque si ellos querían enterrarme, yo iba a asegurarme de dejar un rastro tan claro que nadie pudiera ignorarlo. Y entonces llegó el día que ellos pensaron que iban a terminar conmigo, pero no sabían que ese mismo día yo iba a levantarme más fuerte que nunca. Una mañana tocaron la puerta. No era Jake, no era Kelsey, era un mensajero, con un sobre grueso, de esos que ya pesan antes de abrirlos. Lo tomé despacito y cuando vi el título, ¡ay, mi niño! Petición de tutela, presentada por mi propio hijo, apoyada por mi propia hija, diciendo que yo no era capaz, que tenía demencia, que estaba confundida, agresiva, perdida. Usas esas palabras, así, sin alma, como si yo fuera un objeto. Jake incluso dijo que mi casa no era segura para mí. Kelsey aseguró que una vez olvidé su nombre. Mentira, mentira bien ensayada, bien plantada, meses de teatro para llegar a ese momento. Pero lo que ellos no sabían es que la mujer que querían borrar era la misma que había construido su vida recordándolo todo. Lo más difícil no fue eso. No fueron los papeles ni las mentiras. Fue lo que vino después, el aislamiento. Jake llegó al día siguiente sin avisar, con una sonrisa falsa y las llaves de mi coche en la mano. Solo hasta la audiencia, mamá. Y yo no discutí, no grité, solo lo miré mientras se llevaba mi coche. Mi nombre seguía en ese título, pero yo ya no tenía control. Y nunca más volví a ver ese coche. Después, mi tarjeta dejó de funcionar. En la farmacia. Está bloqueada por inactividad, me dijeron. ¿Inactividad? Yo sabía la verdad. Jake tenía acceso. Él puso alertas. Él tenía mis contraseñas. Poco a poco me estaban quitando todo. No con cadenas, no, con sonrisas suaves, con palabras dulces y decisiones que ya no eran mías. Intenté llamar a Kelsey. Nada. Silencio. Entonces llamé a Emily. Mi niña, contestó en el primer tono. Abuela, susurró, como si estuviera haciendo algo prohibido. Hola, mi cielo, le dije intentando sonar alegre. ¿Cómo te va en la escuela? Hubo un silencio, uno de esos que pesan, y entonces dijo algo que me rompió el corazón en dos. Mamá dice que ya ni sabes quién soy. No pude hablar. Por un segundo, el mundo se quedó quieto, pero ella siguió. Pero yo no le creo,
porque tú te acordaste de mi cumpleaños y me mandaste el libro que quería. Ay, Dios, esa niña veía la verdad. Tragué el nudo en la garganta y le dije suavecito: «Claro que me acuerdo, mi amor. Yo recuerdo todo lo que importa». Cuando colgamos, me quedé ahí, en silencio. Mis manos temblaban, no de edad, de rabia. Les habían dicho a mis nietos que yo estaba perdiendo la cabeza. Me habían convertido en un problema, no en una persona. Y ahí entendí algo. Esto no era olvido. Esto era manipulación, gaslighting, como dicen ahora. Hacerte dudar de tu propia realidad, de tu propia mente. Cada palabra mía se volvió una prueba. Cada pausa, un juicio. ¿Se le olvidó? ¿Está confundida? Pero no, yo veía todo, todo clarito. Una tarde, Kelsey llegó sin avisar. Entró a la cocina como si la casa fuera suya. Abrió mi nevera y suspiró fuerte. «Hay yogur vencido, mamá. Esto es justo lo que digo». «La fecha fue ayer», le respondí, pero me ignoró, como si yo no hubiera hablado. Luego sacó una carpeta. «Jake y yo ya organizamos todo. Es un centro precioso con jardín». Un centro para encerrarme. Tomé la carpeta, la guardé en un cajón y sonreí. «Gracias, hija. Lo revisaré». Ella se quedó sorprendida, como si esperara otra cosa, pero lo que no sabía es que en ese cajón había una grabadora, pequeñita, silenciosa, guardando cada palabra, cada mentira, cada intento, porque si querían encerrarme, iban a tener que hacerlo mientras yo estaba completamente despierta y dejando pruebas detrás de ellos. Esa noche abrí mi libro de la verdad otra vez y escribí todo, todo, mi niño, porque esto ya no era solo defensa. Esto era guerra. Y entonces llegó el día del juicio. Ay, mi niño, los tribunales no son como en las películas. No, son más fríos, más silenciosos, más pesados, como si el aire mismo te estuviera juzgando. No había pisado uno en más de 30 años, desde que Raymond y yo firmamos los papeles de esta casa. Pero esa mañana entré, despacito, pero firme. Llevaba el reloj de tu abuelo y mi abrigo azul, ese que guardaba para ocasiones importantes. Mi espalda recta, mi cabello recogido, porque aunque ellos quisieran verme débil, yo no iba a darles ese gusto. Elaine iba a mi lado, con ese expediente negro lleno de verdad, verdad pesada, de la que no se puede ignorar. Jake y Kelsey ya estaban ahí, sentados, esperando. Jake con su traje gris mal planchado, Kelsey con esa cara de lástima falsa, como perfume barato. Ni siquiera me miraron. Cobardes. Su abogado, ese tal Granger, me sonrió. «Buenos días, señorita Langley». «Ya veremos», le respondí. Nos sentamos y entonces la jueza entró. Una mujer seria, mirada afilada, de esas que ven más de lo que dicen. Y empezó. Jake fue el primero en hablar. Ay, nunca había escuchado esa voz en él. Tan calculada, tan dulce, tan falsa. «Su señoría, esto no es fácil para nosotros. Amamos a nuestra madre». Mentira. Pero hemos notado señales. Olvida cosas básicas, nombres, fechas. Se pierde. No paga cuentas. Señaló a Kelsey y ella sacó un pañuelo. Ni una lágrima. Ni una sola. Una vez ni reconoció a su propia nieta. Mentira. Mentira limpia, bien dicha, como si la hubieran practicado frente al espejo. El abogado entregó fotos, documentos, leche vencida, gastos raros,
cosas que no eran mías. Nada era mío. Y entonces la jueza me miró. Señora Langley, no está obligada a hablar, pero puede hacerlo. Me levanté, despacio, no por debilidad, no, para que cada paso pesara, para que lo sintieran. Sí, quiero hablar, dije. Elaine puso el expediente frente a mí. Lo abrí y empecé. Durante los últimos 6 meses, dije con calma, he documentado cada día de mi vida. Pasé la primera página. 3 de abril. Encontré la factura del teléfono en la basura. No la había tirado yo. Otra página. 14 de abril. Trajeron comida preparada. La luz del refrigerador fue desenroscada. Otra más. 27 de abril. Mi tarjeta fue bloqueada. Se añadió un usuario secundario. Levanté la mirada. Ese usuario es mi hijo, Jake Langley. El color se le fue de la cara. Kelsey apretó los labios, pero yo seguí, porque ya no había vuelta atrás. 12 de mayo, dije, y saqué la grabadora. Grabé una conversación. Presioné play y entonces su voz llenó la sala. Clara, perfecta, sin escapatoria. Ella ya no sabe ni qué es suyo. Dale unos meses, vendemos la casa y listo. Silencio. Un silencio pesado, de esos que aplastan. Ni una respiración se escuchaba. Incluso su abogado se echó hacia atrás, como si quisiera desaparecer. Apagué la grabación y miré directo a la jueza. Puede que sea mayor, dije. Puede que a veces olvide cosas pequeñas. Respiré hondo. Pero no he olvidado quién soy. No he olvidado lo que es mío. Y no he olvidado cómo suena la traición. Elaine entregó el informe médico, firmado, sellado, irrefutable. La jueza lo leyó, despacio, luego levantó la mirada. Señor Langley, dijo, ¿obtuvo usted poder legal con el consentimiento de su madre? Jake tartamudeó. Yo pensé que... ¿Es un sí o un no? No. La jueza asintió, y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Petición denegada. Ay, mi niño, ese momento fue como volver a respirar. Y dada la evidencia, continuó, la señora Langley puede presentar cargos de abuso. Usted conserva todos sus derechos, su propiedad y su independencia. No dije nada. No hacía falta. Jake bajó la cabeza. Kelsey ni me miró. Y yo caminé hacia la salida. Más fuerte, más viva que cuando entré. Porque ese día no solo gané un caso. No, ese día les recordé a todos que esta vieja todavía tiene voz. Y que nadie me la iba a quitar nunca más. El silencio, después del juicio. Ay, mi niño, ese silencio hacía más ruido que cualquier palabra. Jake no me miró, ni una sola vez mientras pasé a su lado. Kelsey susurraba cosas a su abogado como si todavía hubiera algo que salvar. Pero ya no quedaba nada, porque aunque el juez dijo caso cerrado, lo que ellos rompieron, eso no se arregla con un papel. Volví a casa, abrí la puerta y me quedé ahí, parada, mirando mi cocina, mi mesa, mi vida, todo igual y al mismo tiempo todo distinto. Me acerqué al frasco de cerámica, ese que dice harina, pero nunca tuvo harina. Antes guardaba dulces para los niños, ahora guardaba otra cosa. 2 memorias USB. Una decía Plan A, la otra Plan B. Porque no, mi niño, yo no había terminado. Ellos pensaban que ese día yo iba a volver a mi rincón, agradecida, callada, como siempre. Pero esta vez no. Esta vez
Yo quería justicia, no venganza, justicia. Abrí el expediente que Elaine y yo habíamos preparado. Fase 2. Todo estaba listo desde antes, por si acaso. Revocaciones legales, bloqueos de propiedad, nombres eliminados, accesos cancelados. Jake había intentado transferir mi coche a su nombre. Sí, también eso, pero falló, porque yo ya había cerrado todas las puertas antes de que él supiera que existían. Presentamos todo, rápido, limpio, claro. Y también hicimos algo más. Contactamos a Protección de Adultos Mayores, no por rabia, no, porque la ley tenía que saber. Esto no era olvido, esto era abuso. 2 semanas después, vino una investigadora. Tranquila, seria, me hizo preguntas y yo respondí, con mi cuaderno en la mano, con mis grabaciones listas. Cuando escuchó una de ellas, Jake diciendo: «Cuando esté en el asilo, vendemos la casa». Parpadeó, solo una vez, pero lo entendió todo. Al día siguiente, Jake y Kelsey recibieron cartas oficiales. Investigación abierta. Sus nombres ya no eran intocables. Y entonces empezaron los mensajes. «¿Podemos hablar?», decía Jake. «Esto se está saliendo de control», decía Kelsey. ¿Familia? Ahora sí, ahora se acordaban de la familia, cuando ya no había nada que tomar. No respondí, no tenía nada que decir. En lugar de eso, llamé a Emily, mi niña. Contestó al instante, como siempre. Hablamos de cosas simples, escuela, amigos, la vida. Y entonces le pregunté: «¿Qué dijo tu mamá después del juicio?». Silencio. Dijo que la avergonzaste. Respiré despacio, pero Emily siguió. «Pero yo creo que ella está avergonzada porque no la dejaste salirse con la suya». Sonreí. «Eres muy lista, mi amor». Después de colgar, salí al jardín. Miré el cielo y pensé en Jake, de pequeño, corriendo, riendo, señalando nubes. ¿En qué momento se perdió ese niño? No lo sé. Pero yo no me perdí. Un mes después, una periodista vino a verme. Quería contar mi historia, y yo acepté. No por fama, no, porque sabía que no era la única, que hay muchas, demasiadas mujeres que están siendo borradas en silencio. El artículo salió. «Ella lo recordó todo», decía el título, y la historia se movió despacio, pero llegó a su trabajo, a sus amigos, a su mundo, y entonces el silencio cambió de lado. Jake perdió su trabajo. Kelsey se fue lejos. Su matrimonio no sobrevivió. Yo no celebré. No, solo seguí viviendo. Planté flores, albahaca, menta, caléndulas. Volví a hacer té. Colgué el viejo comedero de pájaros de Raymond y poco a poco la paz regresó. Los vecinos empezaron a saludar más. Una enfermera jubilada me dijo un día: «Nos diste voz». Y ahí entendí. Esto no era solo mi historia. Así que hice algo más. Empecé un pequeño podcast. Solo yo, mi voz, una taza de té. Lo llamé «La mente sigue siendo mía». Y hablé de todo. De las señales, de las leyes, del respeto, de cómo envejecer no es desaparecer. Y la gente escuchó. Cartas, mensajes, personas diciendo: «Gracias, ahora entiendo». Yo no solo recuperé mi vida. Ay, mi niño, ayudé a otros a recuperar la suya. 2 años han pasado, y aquí sigo, en mi casa legal y emocionalmente mía. El suelo cruje igual, las ventanas siguen atascándose, y mis cuadernos siguen en su cajón. Pero ya no tengo que escribir en ellos. Algunas heridas se curan con tiempo, otras con distancia. Jake y Kelsey nunca volvieron,
ni entre ellos ni conmigo. Y sí, eso duele, pero también me dio algo, libertad, porque puedes amar a alguien toda tu vida y aún así elegir vivir sin ellos. Y a veces eso es lo más valiente. Un día, en un evento, alguien se me acercó. Era Tasha, la exesposa de Jake. Me miró nerviosa. «Lo siento», dijo. «Debí hablar antes». Asentí, porque sé que lo difícil es decir la verdad cuando nadie quiere escucharla. Me dio un sobre, de Emily. Esa noche lo abrí. Era su ensayo para la universidad. El título, La mujer que lo recordó todo. Leí cada palabra, cómo habló de mí, de fuerza, de verdad, de no rendirse. Y cuando terminé de leer, lloré. No de tristeza, no, de orgullo, porque al final no perdí todo. Gané algo más grande, un legado. Ellos dijeron que no podía recordar mi propio nombre, pero yo recordé todo. Cada injusticia, cada mentira, cada momento en que dudé de mí misma. Y sobre todo, recordé quién era antes de que intentaran convencerme de lo contrario. Así que si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás loco, no estás sola, no eres invisible. A veces, la gente que debería cuidarte es la que intenta romperte. Pero tu voz, tu verdad, tu historia, eso, mi niño, eso nunca te lo pueden quitar. A mí me intentaron quitarme todo, pero lo único que lograron fue darme algo que nunca volveré a perder. Subscribe to my channel. Mi voz.